Bien, vamos a cambiar completamente de tema, nos vamos a meter al bolsillo de los chilenos y a las deudas, porque un estudio que hizo el sitio chiledeudas.cl mostró el golpe a los bolsillos precisamente a partir de este incremento, recordemos, irregular del índice de precios al consumidor para agosto del 2018. Recordemos que el propio INE, el Instituto Nacional de Estadística, se autodenunció señalando que había habido una manipulación respecto de la medición del IPC, y esta manipulación realizada por el INE y que afectó específicamente agosto del 2018, de acuerdo al estudio que hizo Chile Deudas, afectó a 626 precios al consumidor final, entre ellos lo que tiene que ver con los créditos hipotecarios, y dice este estudio, digamos, se transforma en uno de los escándalos financieros más grandes de la historia de Chile. Nos encontramos en el estudio con Guillermo Figueroa, director de chiledeudas.cl, para ahondar en estos elementos. ¿Qué tal, Guillermo? Gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días, Mirna. Buenos días, Mauricio. Bienvenido nuevamente. Bueno, reiteremos lo que explicábamos la vez pasada también. Chile Deudas es un estudio de abogados que trabaja con casos de estos, litigios financieros, comerciales, más bien demandando siempre que a banca. Exacto, y mira, y justamente lo que nos llamó mucho la atención fue que cuando apareció esta noticia relacionada con el INE, recibimos muchos llamados en nuestras oficinas, en las distintas oficinas que tenemos, precisamente con muchas preguntas en relación a, oye, ¿de qué forma me afecta este tema? ¿Es tan serio? Porque también hay algunos sectores que dicen, oye, pero la diferencia que existe es mínima, es el 0,1, qué sé yo. Pero si nosotros hacemos el balance y vemos la cantidad de millones que se mueve, porque aquí hay que decirlo claramente, los grandes beneficiados, ya que nos vamos a enfocar en el punto de vista de la banca, de los créditos hipotecarios, los grandes beneficiados son la banca. Y las cantidades de dinero que recopilaron a través de esta diferencia son verdaderamente alarmantes. Y eso es lo que hay que decirlo tajantemente. Ya, ¿ustedes cómo llegan a esa conclusión si hay dos cosas que aquí planteó la autoridad? Por una parte, el ministro de Economía reveló en el Congreso, rindiendo cuentas de todo esto en la Cámara de Diputados, que en el mes de agosto del año pasado había habido una manipulación para subir la variación del IPC y por lo tanto de la UEF en 0,1% o hasta en 0,1%. Nadie sabe si fue 0,1, 0,01, 0,02, 0,05. Exacto. Y que el mes siguiente la manipulación había sido en sentido inverso. O sea que hubo un cierto neteo ahí. Si realmente hubo un perjuicio en un mes, parece que el otro mes, según la autoridad, se revirtió ese perjuicio. Y por otra parte, han pasado todos estos meses y nadie ha dicho cuál es esa magnitud. O sea, el INE no sabe todavía si un 0,1 o una fracción de un 0,1. Y el Banco Central, que tiene que también tomar carta en este asunto, no ha emitido ninguna... no hay ningún estudio que diga cuál fue el perjuicio y cuál fue el monto que realmente se alteraron los números. Bueno, hay que decir que actualmente esto está en investigación, ¿cierto? Y se habla de aproximadamente un 0,1. Y si esto nosotros lo llevamos a las cifras específicas de la Superintendencia de Banco, ya que nos estamos enfocando en los créditos hipotecarios, según la banca, la Superintendencia de Bancos, hay 1,6 millones de créditos hipotecarios cursados y el promedio de esos créditos son 70 millones. Por lo tanto, ahí podríamos decir de que el monto de cuota mensual que las personas están pagando son 300.000 pesos. Si a esto le aumentamos el 0,1, en promedio son 300 pesos que aumenta el dividendo, por así decirlo. Ahora, si esta cifra nosotros la sumamos, ¿cierto? Y nos vamos al total del crédito, se estaría encareciendo el crédito en 70.000 pesos. Pero si es verdad lo que dice el ministro, que después bajó la UEF o que subió menos de lo que debía subir. Esa es una gran pregunta, pero hay que decirle a todas las personas que nos están escuchando en este momento que por mucho que hablan del neteo, ¿cierto? Que después un poco se compensa en los meses posteriores la baja. Las personas que reprogramaron su crédito hipotecario durante el mes de agosto o prepagaron su crédito hipotecario se vieron afectadas y eso no va a cambiar. ¿Por qué? Porque recordemos que el IPC afecta, por supuesto, la UEF y en este caso, al ser manipulada, las personas que solicitaron un crédito hipotecario durante el mes de agosto o prepagaron su crédito hipotecario, lo tomaron en condiciones desfavorables debido a esta manipulación que existió. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Por mucho que se compense en el futuro, ¿cierto?, el tema del IPC, que haya una baja, hay que recordar que las personas que prepagaron el crédito en agosto... Ya, pero eso reduce el universo, que los que prepagan son una minoría ínfima. Claro. El universo del que estamos hablando ya no corre, pero el que sacó un crédito hipotecario en ese mes ya lo hizo con condiciones desfavorables. Y por mucho de que la UEF en el futuro a lo mejor pueda disminuir, recordemos de que el que sacó el crédito en el mes de agosto se ve desfavorable. ¿Por qué? Porque por mucho que se netee en el futuro eso,
la tasa de interés que se le aplicó en agosto fue desfavorable igual, porque la tasa también se calcula en base al IPC también. Sí, pero la tasa de interés está establecida en el contrato y es fija, eso no cambia. Exacto. O sea, cuando uno contrata el crédito tiene una tasa. Exacto, y si contrataste en agosto, se va a ver, eso va a quedar fijo en el futuro. Claro, pero la tasa estuvo fija todo el año pasado. Pues, no, sí, sea, pero cada mes los bancos van estableciendo tasas. Recordemos que ellos tienen una mínima y una máxima, por supuesto, establecida, pero ellos van aplicándola de acuerdo a lo que van viendo en el mercado. Sí, conversamos a esta hora con Guillermo Figueroa, director de chiledeudas.cl. Guillermo, hace algunos días solamente, el 15 de mayo aproximadamente, el Banco Central dio a conocer una serie de aspectos relacionados con el tema financiero y particularmente se refirió al tema hogares y a las deudas que están ahí contenidas. Dijo que en el último año los hogares que mantienen deudas aumentaron su endeudamiento y su carga financiera sobre el ingreso. ¿Qué detalles tienen ustedes? Con respecto a eso, mira, lo que es alarmante en este último tiempo es que las deudas, recordemos que hay más de 4.600.000 chilenos morosos, esa es la cifra oficial. Ahora, con respecto a esto, hay una cantidad súper importante que es las personas que están con la deuda ya castigada técnicamente. La deuda castigada es cuando ya hemos incumplido en el pago en más de 90 días. Y esas cifras están aumentando bastante, eso es bastante preocupante. Ya, pero cuando decimos castigada, la persona se declara, digamos, no que se declare, porque declararse en quiebra es el paso siguiente, que eso te lo quiero preguntar, pero respecto de la deuda castigada en sí misma, la persona está en DICOM, evidentemente, se le cortan todos los flujos, digamos, bancarios, etcétera. Cuéntanos un poquito cómo se da eso. Cuando la deuda técnicamente está castigada, es decir, ya se incumplió la deuda, el pago por más de 90 días, ya pasamos a la etapa prejudicial y judicial directamente, entonces ella viene el famoso embargo, ¿cierto? Y la pérdida de bienes de las personas. Ahí hay que tomar medidas de inmediato de defensa, a ver qué es lo que podemos hacer con el respecto a la deuda. Ahora, en esa etapa también existen muchas renegociaciones de deudas y ahí es el problema también, que muchas veces las personas se meten en una bola de nieve de la cual no pueden salir, porque ahí se negocia bajo las condiciones que el acreedor propone y muchas veces no son favorables, por supuesto, para el deudor. Y desde ese punto de vista y de acuerdo a la experiencia de ustedes son partidarios de decirle al cliente que se declare en quiebra, por ejemplo? ¿Es esa la mejor medida cuando estás hasta el cuello y ya no tienes cómo salvar tu deuda? Mira, es una muy buena pregunta y hay que decirlo también. A ver, no en todos los casos el camino de la ley de insolvencia y reemprendimiento, conocida como ley de quiebra, es una buena alternativa. No en todos los casos, en muchos casos sí. ¿Por qué? Porque mira, lo que persigue la ley de insolvencia y reemprendimiento es justamente que la persona en el futuro próximo pueda volver, ¿cierto?, a ocupar productos financieros, pero hay que decir que no en todos los casos eso se produce, porque las personas que están atrasadas con sus compromisos financieros, como recién lo decíamos, con una deuda castigada, recordemos que cuando uno se demora más de 30 días en un compromiso bancario, hablamos de pago de crédito de consumo, tarjetas de crédito o líneas de crédito, esta morosidad se refleja en la superintendencia de bancos, ¿ya? Recordemos también de que es de conocimiento público de que un banco no puede negar un crédito, ¿cierto?, por el pasado que nosotros tuvimos. Eso es por ley, de hecho. Pero eso es algo inevitable. Claro, que la banca pero la medida haciendo. Que tú pagaste tu crédito. Exacto. Pero si no lo has pagado, si no tienes cómo pagarlo, ¿es el camino declararse en quiebra? En algunos casos sí. Cuando siempre. No siempre. ¿Por qué? Y lo vamos a especificar. Cuando la persona tiene alguna cantidad de bienes más o menos importante, hablemos de algún patrimonio como una casa, ¿cierto?, un vehículo, si se declara en quiebra, lo más probable es que eso lo pierda. Es que voluntariamente tenga que entregarlo, o forzosamente. O lo traspase a otra persona, también se hace, ¿no? Es decir, esa es otra forma de poderse defender, ¿cierto? Sí. Por eso hay distintas alternativas frente al sobreendeudamiento y la verdad es que lo que le podemos decir a las personas que nos están escuchando es que alternativas para defenderse hay en Chile. Lamentablemente son de mucho desconocimiento, ¿cierto?, para el público en general, pero hay formas de poderse defender y muchas veces cuidar también el patrimonio que tanto nos ha costado. También hay que mencionar de que los chilenos en general somos buenos pagadores, ¿ah? De repente se dice, oye, la gente no está pagando. Recordemos que también hay una cantidad importante de créditos renegociados porque el chileno en sí paga bien. Así que eso también es súper importante de mencionar. Muy bien, pues damos las gracias a Guillermo Figueroa, director de chiledeudas.cl, por haber estado con nosotros esta mañana.